Buenos días, iglesia. El Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Es una bendición, una vez más, reunirnos en este día domingo en torno a nuestro Señor, en torno a la palabra, en torno a la comunión. Y como veíamos hace un tiempo, ¿no?, cuando estudiamos el libro del pastor Sugel, este es un anticipo de lo que viviremos eternamente. Amén. Este escenario de la iglesia con, por supuesto, todas las imperfecciones que tenemos producto de nuestra humanidad, pero lo que vivimos en la iglesia no es emulable, no es imitable en ningún otro sitio. Amén. Así que damos gracias al Señor esta mañana por poder reunirnos y también por estar compartiendo y viniendo a la palabra del Señor. Vaya ahí a su Biblia. Como bien sabe, estamos compartiendo la epístola a Tito. Abordamos esta mañana el capítulo 2, solamente 2 versículos, el 9 y el 10 vamos a estar leyendo. Tito, capítulo 2. Es lo que son las epístolas pastorales, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te ruego que tú nos puedas hablar esta mañana de forma clara, de forma directa, a cada uno de nosotros en lo que nos compete. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aunque los amos legalmente tenían absoluta autoridad sobre sus esclavos, en la mayoría de los casos los esclavos de una familia gozaban de libertades que los esclavos del campo o las minas no tenían, y ellos contaban con provisiones más adecuadas que la mayoría de los campesinos. En el estereotipo popular que los dueños guardaban, los esclavos eran haraganes, listos para argumentar con sus amos y capaces de robar cuando tenían la oportunidad. El estereotipo a veces era verdad, especialmente cuando el incentivo laboral era muy pobre, pero Pablo urge a los esclavos cristianos a no reforzarlo. Las religiones minoritarias ya eran vistas como subversivas y para contrarrestar este prejuicio los cristianos tenían que trabajar duro para evitar las causas normales de esa difamación. Comentario contextual cultural de la Biblia nos deja esta reseña. El título de la predicación de esta mañana es la necesaria sujeción laboral y su efecto espiritual. La necesaria sujeción laboral y su efecto espiritual. Hemos visto en estas últimas semanas la exhortación, la puesta en práctica de la sana doctrina en los diferentes grupos que conformaban la iglesia en Creta. Vimos primero los ancianos, luego las ancianas, implicábamos ahí también hacia las jóvenes, y la semana pasada estuvimos hablando directamente hacia los jóvenes. Esta mañana básicamente se dirige a siervos, que en el contexto original, como yo antecedía, se refiere a esclavos. Si bien esta figura de la esclavitud es lejana para nosotros hoy, con todo encontramos aplicaciones que con la ayuda del Señor vamos a relacionar a nuestro trabajo. Amén. A lo que nosotros hacemos para ganarnos la vida. Quiero que pueda fijar esta idea. El cristiano debe trabajar con una perspectiva que va más allá de los beneficios temporales que el trabajo le permite obtener. Debe trabajar delante de la presencia de Dios y ser un adorno visible y útil del glorioso Evangelio. Amén. Nuestra enseñanza va a tener que ver mucho con el título, la vamos a dividir solo en 2. Tenemos 2 puntos a desarrollar esta mañana. El número 1, la sujeción requerida, y el número 2, su efecto espiritual. Vamos entonces, amada iglesia, al punto número 1. La sujeción requerida que vemos comienza en el verso 9, donde se nos dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. La sujeción
parece una conducta transversal, ¿no? Se exige primero los esposos a Cristo, las esposas hacia sus esposos, los hijos hacia sus padres, y ahora los siervos, ¿cierto?, debiesen también estar sujetos a sus propios amos. Por lo tanto, es una conducta de la cual ninguno de nosotros, de una u otra forma, va a poder salvarse. Debemos ser personas que sean capaces de sujetarse. Los esclavos están siendo exhortados a una actitud piadosa hacia las estructuras de autoridad culturales por causa de Cristo. El asunto no es la libertad personal que probablemente estos esclavos requerían o estaban deseando, sino la evangelización. Esto lo dice también otro comentarista. Llama la atención, no sé si a usted le llama la atención, una expresión que está ahí en el texto que dice que tienen que ser sujetos en todo, ¿sí? Parece darnos la idea, ¿cierto?, de que eso no tuviese límites. Dice, exhorta a los siervos a que estén sujetos en todo, pero sabemos que debemos esa sujeción trazar ciertos límites, aun cuando lo vamos a aplicar en nuestro contexto hoy, y también como lo entendieron los propios esclavos de aquella época. El término en todo, ¿cierto? De hecho, directamente en el texto ya nos es posible fijar sus límites, porque fíjese lo que dice el versículo 10, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Por qué es importante lo que dice ahí? Porque es en todo, es imposible que pueda incluir cualquier tipo de pecado, ¿sí? Porque cualquier tipo de pecado no va a poder hacer un adorno para la doctrina de Dios. Amén. Entonces, cuando se exige sujeción en el contexto original a estos hermanos que habían creído que estaban en esta condición de esclavitud, claramente no era cualquier cosa. En otros términos, un comentarista dice, existen excepciones a este amplio y extenso llamamiento a la obediencia. Sí, hay 4. Cuando es antibíblico, cuando es ilegal, cuando es poco ético o inmoral. Fuera de ellas, nuestro objetivo es someternos y servir sin dejar de ver al verdadero Maestro, al Señor Jesús, que está detrás del Maestro o supervisor terrenal, ¿cierto? Esto también lo dice otro comentarista. El texto no nos proporciona, este texto en particular en Tito, no nos proporciona información respecto de los amos, pero yo quiero leer algo que dice en Efesios, capítulo 6, verso 9, que también está hablando a los amos de dicho contexto. Dice, ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, esto es muy importante, y de ustedes está en el cielo. Tanto los esclavos como los amos obedecían, por lo tanto, al mismo Señor. Y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando hablamos de nuestros trabajos, debemos sujetarnos, debemos obedecer. A una persona viviendo a Cristo en su trabajo, a la manera que nos exige la palabra, puede ser una rareza. ¿Sabía usted? Si usted vive en conformidad a lo que la palabra le enseña en todos los aspectos de su vida, incluido el laboral, usted va a ser considerado por los demás como raros. Vivimos hoy en tiempos donde los derechos están exacerbados y los deberes están cada vez más pequeños. Y eso se ha trasladado, por cierto, al ámbito también del trabajo. Esto nos está vendiendo la cultura hoy, pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Debe ser esta nuestra motivación? Mira lo que dice Efesios 6:6, hablando de lo mismo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos entonces servir, amados hermanos? De esta manera, para agradar a Dios como siervos de Cristo. No servimos al ojo, sino que servimos al Señor, finalmente. Y un segundo punto que también nos permite obtener, o una segunda aplicación, es que dicha sujeción tiene un marco. Si a usted se le pide falsear datos, incurrir en conductas reprochables o moralmente contrapuestas a la palabra del Señor, usted no tiene que sujetarse ni obedecer. ¿Amén? Amén. Dicho de otro modo, no se sujete a su superior si para ello debe dejar de sujetarse a Cristo.
Repito esa idea. No se sujete a su superior si para ello debe dejar de sujetarse a Cristo. Amén. El apóstol mismo ahora va a expandir esta idea de de la sujeción. La va a describir en los versículos que siguen. Dice que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Quiero exponer estas características diciendo que me parecen que son indicaciones, pero son indicaciones dobles, compuestas por algo que los siervos debían hacer y en contraparte por algo que también no debían hacer, como hemos dicho en otras oportunidades, en términos positivos y negativos. La primera indicación doble nos dice que sean complacientes, no contradiciendo. En tanto la segunda dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Cuando nosotros leemos estas indicaciones, podemos hacer ciertas conjeturas, ciertas implicaciones. Y es que los siervos cristianos estaban necesitando exhortación en este sentido. Quizás la actitud de disconformidad de los siervos en general había influenciado a los que decían ser cristianos. Y aquí hay algo que yo creo que todos entendemos y es el efecto masa. Sí, hay un efecto masa que es aplicable y juega prácticamente en todos los contextos. ¿Qué dice más o menos este efecto masa? Que si todos lo hacen, está bien, está justificado. O en otros términos, si todos contradicen, está bien. Si todos defraudan, está bien. Si todos roban, si son insolentes, está bien. La conducta de la masa termina determinando también nuestra propia conducta, pero eso no debe ser así para nosotros los cristianos. Nuestra vida cristiana, esto puede ser de perogrullo, como decía un profesor, pero nuestra vida cristiana incluye nuestra vida laboral. ¿Amén? Existe una peligrosa idea de hacer compartimientos. Bueno, yo le entrego este aspecto de mi vida al Señor, mi aspecto espiritual, le entrego mi domingo, pero el resto de la semana yo me gobierno por mí mismo. Yo gobierno mi trabajo, la forma de hacer mi trabajo, como a mí me parece más conveniente. Y es como que el Señor gobernara ciertas áreas de nuestra vida y otras no. Otras las dejamos para la administración personal, pero, amada iglesia, debemos, bien digo, de saber y recordar que todo aspecto de nuestra vida debe ser gobernado por Cristo. Todo aspecto de nuestra vida debe ser gobernado por Cristo, y cuando eso sucede, el carácter de Cristo es reflejado también por nosotros en situaciones como es la situación laboral. La primera indicación doble, como yo la quise describir, dice que sean complacientes, no contradiciendo. ¿Qué refleja esto? El acatar órdenes, el ser obedientes en el marco de la servidumbre de la época, ¿no? Esto tiene que ver con la actitud que debían cumplir para el desarrollo de sus tareas. Se refiere al respeto que se debía mostrar al procurar complacer a sus empleadores mediante un servicio concienzudo, bien digo, y sin murmuraciones a sus espaldas. Es decir, que no lo hicieran a regañadientes o quejándose. La idea es servir con el deseo de complacer y con una buena disposición, sin oponer resistencia, dice el comentario bíblico del mundo hispano. Yo no sé si usted ha notado, pero hay un tipo de personas que todo lo contradicen. ¿Sí? Ellos siempre tienen la razón y siempre saben la mejor forma de hacer las cosas. Son personas difíciles de enseñar. Por lo tanto, se les torna muy difícil obedecer. Cuando tú tienes un alto concepto de ti mismo, y es un concepto algo inflado, por así decirlo, es muy difícil que tú seas una persona obediente. Y esto, por supuesto, podía también estar ocurriendo en el contexto de los siervos. Porque imagínese usted que un siervo, por ejemplo, estaba destinado a una labor dentro de su casa, y venía el jefe y le decía que estaba mal hecho. Resulta que este siervo lo había hecho durante prácticamente toda su vida, y ahora este amo venía a corregir algo que él ha hecho siempre.
Entonces eso despertaba, ¿cierto?, cierta resistencia y cierta contradecir o respondón, lo traducen incluso otras Biblias. Y debemos cuidarnos de este tipo de personas, ¿cierto?, o de ser nosotros, o de tener aspectos como estos. Por tener una actitud complaciente, también el mundo te va a tildar. Te va a decir que tú eres tonto, que eres arrastrado. Había un personaje acá en Chile hace muchos años de un programa humorístico. No sé si usted se acuerda. Los chilenos saben, ¿no? Yo no lo quiero decir porque tal vez suena mal al contexto, pero ustedes se acuerdan. Los hermanos extranjeros después les explico. Así que esa actitud, ¿cierto?, de ser complaciente y de no contradecir, de no tener una respuesta siempre, va a ser mal catalogada en este mundo. Amén. Sin embargo, bajo ciertos parámetros, bajo cierto cuadro, podríamos decirlo así, es la característica que nosotros debiésemos tener como trabajadores. La segunda indicación doble es que dice no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Queda más claro aún en la NBI que dice no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. ¿Amén? No robar, sino que ser dignos de toda confianza. En Filemón, versículo 18, dice el apóstol Pablo, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Hablando precisamente de Onésimo y de una posible falta en este sentido. Es decir, esto de que los esclavos tenían una tendencia a robar, a tomar lo que no les pertenecía, es algo que aún nos refuerza la idea aquí en Filemón. El trato hacia los siervos y los esclavos era muchas veces duro y esta dureza podría haber fomentado el robo de cierta forma. Tomar lo que ellos entendían les pertenecía por derecho, pero que no se les estaba dando. Finalmente, ellos se daban por entero a sus amos y muchas veces recibían muy poco. ¿Sí? ¿Le suena conocida esa idea? Como que damos demasiado y no se nos paga de forma ecuánime a lo que nosotros estamos dando. Por lo tanto, este comentario, más bien este texto, cuando dice no deben robarles, sino demostrar que son dignos de confianza, o no defraudando, sino mostrando toda buena fe, encuentra hoy una aplicación literal para nosotros, sin hacer ningún otro tipo de comentarios. Muchos podemos estar tentados a decir que nuestro trabajo es demasiado y que recibimos muy poco producto de nuestro trabajo, tal como hacían los siervos en aquella época. Y el robo, como usted sabrá, es un pecado ampliamente denunciado y reconocido en la Escritura. No hay forma en que nosotros podamos llegar a justificar el robo. ¿Sí? Y aquí hay esta actitud, ¿cierto?, de no robar por un lado, pero ahora positivamente el apóstol dice, sino mostrando toda buena fe, o como traduce la NBI, que sean dignos de toda confianza. ¿Sí? Una cosa es no robar y otra cosa, en un sentido positivo, es ser una persona confiable. ¿Amén? Confiable. Y yo me acordé, en este sentido, de José. ¿Se acuerda de José en el Antiguo Testamento? Génesis 39, 3 al 6. Mire lo que sucede con José, también siendo siervo, vendido por sus hermanos, llevado por los ismaelitas a Egipto. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, su esclavo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Eso sí es confianza, ¿no? José nos ilustra muy bien este punto, en el sentido de que un siervo podía ganarse la confianza de su amo. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio. Por causa de José, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José de nuevo, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. La integridad, amados hermanos, trae aparejada la confianza.
Cuando usted es una persona íntegra, usted se va a ganar la confianza de sus superiores. La pregunta para nosotros esta mañana: ¿tenemos esta confianza, este reconocimiento en lo laboral? ¿Somos personas confiables, amados hermanos? Cuando lo somos, cuando tú eres confiable, cuando tú eres íntegro, cuando tú muestras una actitud positiva en este sentido, eso te va a traer probablemente beneficios temporales, reconocimientos, mejoras en el sueldo, un mejor trato. Sin embargo, esa no debe ser nuestra motivación primaria. Tú no debes ser un mejor empleado para tener un mejor sueldo. Amén. Tú debes ser un mejor empleado por causa del Señor. Amén. Y aunque no hubiesen mejoras temporales, nuestra obligación como hijos del Señor es seguir haciendo el mejor trabajo que podamos hacer, porque precisamente lo estamos haciendo delante de la presencia del Señor Jesucristo. Efesios 6:5 nos dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de su corazón, como a Cristo. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Cómo tenemos que trabajar? Como a Cristo. Mire lo que dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Aun si no hubiese ninguna mejora o reconocimiento, nuestro deber como creyentes, como cristianos, es hacer el mejor trabajo que podamos hacer en nuestras posibilidades y ser personas confiables a causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora pasamos ya a nuestro segundo punto, el final, y es el resultado de esta sujeción. ¿Qué provoca esta sujeción? El efecto espiritual, punto 2. Dice: para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. ¿Qué provoca el hecho de que yo sea una persona confiable, de que no sea respondón, de que no sea subversivo laboralmente, sino haga un buen trabajo? Provoca precisamente esto, que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. No podemos vivir nuestras vidas, ahora en específico laborales, sin perseguir esto. Amén. Tú debes intencionalmente perseguir que la doctrina de Dios sea adornada por la forma en que tú trabajas. Es por eso que la palabra nos enseña la importancia del trabajo y nos dice que nosotros tenemos una facultad dada por Dios en este escenario de adornar la doctrina de Dios. Tu trabajo, la forma en que lo haces, la actitud, tu integridad, el respeto debido a los superiores, el hacer las cosas lo mejor posible y con puntualidad, tiene un efecto espiritual en quienes te están viendo. Y somos responsables de ello. Un comentario dice lo siguiente: ser un siervo fiel, honesto, gracioso, amable y sumiso tiene un noble fin, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Este tipo de siervo hace bella y atractiva la enseñanza de Dios nuestro Salvador y pone en evidencia el carácter de Dios en todo y de todas las maneras. Un comentarista dice: inevitablemente los incrédulos juzgan el mensaje del Evangelio por la vida de los que lo abrazan. ¿Comprende esa idea? Es decir, por mi actitud en mi trabajo, muchos entienden, muchos interpretan que eso es el Evangelio. Y este texto nos respalda esa idea. Sigo. Dice: cuando vivimos y nos identificamos como cristianos, podemos hacer que el mensaje del Evangelio sea atractivo y creíble por nuestras actitudes y comportamiento piadoso. Sin embargo, si se nos percibe como poco cariñosos o hipócritas, proporcionaremos a los incrédulos una buena razón para ser escépticos sobre el poder del Evangelio. Otra vez, así como enfatizábamos hace algunas semanas en la responsabilidad del hombre, aquí también se nos hace responsable, amados hermanos, de adornar la doctrina de Cristo a través de la expresión de cómo hacemos nuestro trabajo. Un buen trabajador es una ilustración consistente del Evangelio. Tu vida tiene un efecto necesario para Dios. ¿Escuchó bien? Tu vida laboral tiene un efecto necesario para Dios.
La integridad nunca va a pasar desapercibida. Amén. Cuando tú haces un trabajo íntegro, fiel, confiable, honesto, esa integridad jamás va a pasar desapercibida. Y es eso precisamente la conclusión que el apóstol Pablo está cerrando aquí al asunto de los siervos. Una vida santificada que deja bien a la vista todos los frutos de la gracia transformadora, obediencia, alegría, integridad, que resplandece como muchas piedras preciosas, es un adorno a la doctrina de Dios nuestro Salvador, la fe cristiana. Debiera ser que los amos exclamen, si la doctrina cristiana es esto en los esclavos, debe ser maravillosa, dice Hendrickson. Y quiero cerrar, amados hermanos, esta enseñanza, concluir con las palabras que dije al comienzo, y que es un buen resumen de lo que hemos hablado esta mañana. El cristiano debe trabajar con una perspectiva que va más allá de los beneficios temporales que el trabajo le permite obtener. Es decir, no trabajas, el objetivo de tu trabajo no es solo obtener dinero para sustentarte. Va más allá. Debe trabajar delante de la presencia de Dios y ser un adorno visible y útil para el glorioso Evangelio. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por este mensaje tan práctico, tan directo, que prácticamente nos alcanza a todos, Señor. Tenemos la necesidad de trabajar para sustentarnos, pero hoy tú nos recuerdas que esa necesidad no es solo de carácter utilitario, sino que nuestro trabajo, la forma en la cual nos ganamos la vida hoy, tiene un propósito glorioso. Y es precisamente lo que leíamos recién, adornar la doctrina de Dios, Señor. Permítenos ser exhortados en este sentido esta mañana. Estoy seguro que ninguno de nosotros lo hace del todo bien o de manera perfecta. Por lo tanto, te ruego, Dios, que tú puedas discernir lo profundo de nuestros corazones y amonestarnos, Señor, en este sentido. Ayúdanos a entender tu palabra y que ésta pueda dar fruto, tal como dice la parábola del sembrador, ¿no? Es necesario entender la palabra para que ésta pueda caer en buena tierra y producir buen fruto. Te rogamos esta mañana eso, que esta palabra haya en nosotros tierra fértil para producir un fruto agradable delante de ti. Enséñanos a ser buenos trabajadores, no por causa de lo terrenal, sino más bien por causa de lo eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.